tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes, una nueva semana de contacto con ustedes para charlar una hora de cosas que nos preocupan, que nos inquietan, otras que aplaudimos. Es así, la vida es así en realidad, la vida es así. Muchas gracias por acompañarnos. Leía en horas recientes que el 21% de los estudiantes abandona la secundaria aquí en la provincia de Entre Ríos. 21% deja la secundaria. Es preocupante esto, claro. Quiere decir que más de 2 estudiantes de cada 10 dejan la secundaria, no la terminan. Esto pone un freno a muchas cosas. Si no termina la secundaria, no podrá hacer una carrera terciaria. No. Se frenan sus conocimientos, sus estudios, y eso significa que le va a costar más conseguir un trabajo, que le va a costar más conseguir un trabajo de calidad, que le va a costar más conseguir un trabajo mejor remunerado. O sea, empieza a quedarse. Claro, usted dirá, pero hay veces que no se puede estudiar, ¿es cierto? Sí, hay gente que no puede estudiar, que por su trabajo, por lo que diga, el motivo que fuere. Claro que hay otros que siempre estudian y se reciben, a pesar de que trabajan mucho, que mantienen su familia, no dejan de estudiar. Terminan la secundaria y muchos terminan la terciaria, el nivel terciario. Muchos. Entonces este 21% lógicamente nos debe preocupar a todos los entrerrianos, no solamente al gobierno. El gobierno adoptó algunas medidas, el Consejo General de Educación de la provincia intenta modificar este porcentaje, bajarlo, claro, modificarlo para mejor. Y entonces va a fortalecer un sistema que es el sistema de alerta temprana, así se llama, que va a llegar al 60% de los establecimientos de nivel medio de la provincia. Este sistema, en 2023, llegaba solamente al 15% de los establecimientos, ahora va a llegar al 60%. O sea que se multiplica por 4 la cobertura. Entonces, nos parece que eso es interesante. ¿Qué hace este sistema? Permite conocer e identificar de manera temprana a los alumnos que necesitan un apoyo adicional en sus estudios, o conocer las causas por las que va a abandonar, ¿no? Y entonces obrar en consecuencia. Se va a cubrir el 60% de los establecimientos, buscando que el 21% de abandono baje. Me parece que es importante esto, creo que es importante. El conocimiento es el arma fundamental, el elemento fundamental para salir adelante, cada vez más. Por supuesto, hace un siglo, o no tanto, había gente que tenía un segundo grado y trabajaba, hizo dinero, pero los tiempos cambiaron. La exigencia de conocimiento cada vez es mayor, incluso con el paso del tiempo y con los cambios que se van produciendo en el mundo, hay ciertos y determinados temas que se exigen a la hora de solicitar un trabajador. Entonces, cada vez la gente tiene que estar más preparada y mejor preparada, por supuesto. Se va a intentar entonces bajar este 21% de abandono en la secundaria aquí en la provincia y ojalá que se logre, de esperar que sí, que así sea.
Vamos al primer corte, ya volvemos. ¿Ya compraste el bono del Club Ferro? Dale, que sorteamos un terreno y por solo 20.000 pesos. Además, sorteos mensuales y el gran sorteo final es el 22 de noviembre. Conseguí tu bono del Club Ferro y acordate que la esperanza siempre es verde. Diego González, tengo 13 años, soy el capitán y el número 5 de Los Peques. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, al Club Los Peques por darme todo esto para ir a probarme a Estudiantes de La Plata y mi sueño es jugar en River. Gracias a Planeta Sport por darme una mano, vamos Los Peques y vamos Planeta Sport. Marcos Neumáticos, representante oficial Hankook y Yokohama. 9 de julio 2855, Chajarí. Venta de neumáticos, alineación y balanceo, reparación de llantas, venta y reconstrucción de cubiertas de camión, agrícolas y viales. Consultar plazos, promociones 3, 6, 9 y 12 cuotas con Banco Macro. 6 cuotas, 10% de descuento con Banco Versa. Consultas al 425-455 o por WhatsApp 3456-407-570. El mejor asesoramiento para tu vehículo. Marcos Neumáticos. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. ¡Qué buenos precios tiene Siburo Express en todos sus productos! Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Siburo Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios! Este terreno puede ser tuyo. Adquirí el bono contribución del Club Vélez. Suma chances de ganarlo y colabora con nuestra institución. Tu aporte siempre es muy valioso e importante. Conseguí tu cartón y participa por el terreno y por muchos premios extras. Somos Vélez. Escribir un libro es algo, creemos nosotros, ¿no?, más que importante. Si ese libro, además, es de investigación, relacionado con lo nuestro, con nuestra identidad, con nuestras expresiones culturales, con nuestras costumbres, mejor aún. Y hay una persona a quien yo respeto muchísimo por sus conocimientos, por su seriedad en el trabajo, que ha presentado hace muy poquitos días un libro fantástico. Esos libros que uno dice, este libro tiene que estar en todas las escuelas del país. Lo tiene que leer todo el mundo, ¿no? Claro, eso es un deseo, ojalá que se diera, ¿no? Y el libro se llama Danzas, bailes y costumbres del litoral argentino.
Y quien escribió esto, y quien investigó, y quien trabajó, y estudió y demás, para publicar este libro, es Claudia Liliana García. Claudia, un abrazo muy grande, un gusto enorme poder charlar con vos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Es un día que uno dice, qué bueno poder, aunque sea a la distancia, charlar de estas cosas que a uno le llevan tanto tiempo, ¿no? Claro, Que vean la luz. Porque, bueno, como vos decís... Sí, ¿cuántos años estuviste trabajando en esto? Mira, el libro en sí, digamos, es un recorte de una investigación que empecé allá cuando estaba en la universidad. Cuando empecé en la universidad a hacer, a mí me gustaba, fui ayudante alumna y siempre me especialicé en la parte de semiótica y lingüística, en la parte de investigación cultural principalmente, siempre fui para ese lado, ¿no? Mi carrera era especializada en esa área, ¿no? De investigación cultural, científica y educativa. Y la verdad es que fue el descubrimiento de las cosas que pasaban a mi alrededor, que siempre yo había estado, digamos, interactuando con eso y que me hizo el clic en la Universidad de Comunicación Social. Y más que yo venía siendo profesora de folclore, bueno, era como una conjunción rara. Entonces, desde ahí empecé a hacer recopilaciones. Tengo miles de cassettes de audio, porque en esa época grababa, digamos. Y siempre me interesó mucho saber el tema de la forma de ser de nuestra gente, ¿no? Eso derivó después de unos años en que conocí al profesor Enrique Piñeiro, y ya andaba con la idea de rescatar en esa época, en el 2000, 2002, rescatar el traje típico tradicional de nuestra gente, de ahí, de la zona de Federal, del norte de Federal. Porque veía en cada una de las presentaciones que muchas veces se presentaban con trajes salteños, con trajes que no tenían nada que ver a la usanza nuestra. Y me preocupaba mucho lo que pasaba arriba de los escenarios, porque yo era profesora, en esa época era coreógrafa del ballet de ahí de Federal. Entonces empecé con una indagación que era ya el rescate de un montón de fotos, que por eso es que tengo tanto archivo fotográfico. En esa época era mucho más difícil hacerse de las fotos, ahora uno anda con el teléfono y es mucho más fácil, ¿no? Pedir prestada la foto, ir a visitar a la gente, visitar a muchas costureras, bueno, y andaba con ese trabajito que se llamaba, que era para un concurso que habíamos hecho para sacar el traje. Lo cruzo a Piñeiro en Corrientes, me presento y le cuento que estaba con esa investigación. En esa época yo estaba bailando con Eduardo Flores y teníamos la escuela municipal y privada con él. Entonces él nos dice, ay, pero ¿por qué no escribimos juntos? Yo tengo una investigación que hice sobre el chamamé que les quiero contar. Y nos manda la investigación y nosotros decimos, wow, esto está buenísimo, ¿por qué no nos ponemos a escribir algo y lo asentamos digamos, de cómo se baila el chamamé, que era una de nuestras preocupaciones, ¿no? Porque el chamamé, al no tener coreografía institucionalizada o cristalizada, había quedado fuera de los libros, digamos. Lo único que se hablaba del chamamé, pero no se contaba cómo. Y sale este primer libro en el 2003, y desde allí, digamos, en esta primera investigación donde se rescatan las maneras de bailar en los estilos del chamamé, ¿no? Que son un montón, y que bueno, de ese primer rescate nosotros lo que hacemos es poner todo lo que teníamos de Dimota. O sea, empezamos una investigación en Entre Ríos para decir, bueno, nosotros escribimos, pero también ponemos lo nuestro, ¿no? De Entre Ríos. Y ahí, bueno, conocimos un montón de gente y ya se fue nutriendo esa primera indagación que yo tenía, que era sobre los trajes y costumbres. A mí me preocupaba mucho lo que había pasado con el uso horario, ¿no? Una vez que entró el inmigrante y trajo consigo
la estructuración del tiempo, ¿no? Y sale esa estructuración del tiempo natural o empírica que tenía la gente nativa y se estructura con el reloj, ¿no? El europeo, de alguna manera trae esa manera de ver el tiempo diferente. Entonces toda nuestra historia había cambiado. Entonces desde ahí yo hablaba con mis bisabuelos que eran gringos y del otro lado tengo mis bisabuelos que son criollos y descendientes de aborígenes. Entonces tenía toda una mixtura así que la fui juntando y creando en lo que, bueno, después de a poco empecé a indagar más en eje con las danzas, porque nunca salí de las danzas y sale este libro que es el nuevo, que lo vuelvo a escribir con Piñeiro, comparto investigación y que desde el 2003 se puede decir que después de publicado el primer libro yo seguí en esa idea de poder rescatar las costumbres y todo lo que hacía digamos, a nuestra gente. Porque mi idea siempre fue trabajar este concepto, o esta teoría, o esta hipótesis desde la que partí cuando volví a escribir este libro, que es la función social de la danza. Y para muchos decir, ¿qué tiene que ver la danza con el resto de la vida, no? Y pues sí, porque si nosotros nos ponemos a pensar, la manera de relacionarse de nuestra gente tiene mucho que ver y está atravesada con la música y la danza. ¿Por qué? Porque en el momento del descanso, en el momento en que cada vez que se llega a la casa, la música siempre está presente o estuvo presente a través del instrumento, porque en las casas siempre hubo instrumentos, hubo una guitarra, hubo un acordeón, hubo una radio desde el momento que había radio, y la música tiene que ver con nuestra forma de ser. Entonces, por más que no hubiera medios de comunicación, que esto también hay un eje transversal que atraviesa este nuevo libro, que es la cuestión de la mercantilización, o desde el momento que nuestra música se mercantiliza y bueno, genera todo esto que al dispersarse rápidamente y los medios de comunicación, al trascender todas las fronteras, generan cosas buenas, pero también generan estas otras cosas como por ejemplo lo que nos pasó con el tanguito montielero, que desapareció, porque una vez que ingresó rápidamente el chamamé o el otro ritmo que estaba dando vuelta, que bueno, después se lo llamó chamamé, desde Corrientes, rápidamente lo que se conocía como música nativa y había permanecido ahí dando vuelta en Entre Ríos, dentro de otros ritmos, pero yo rescato el bailable, que es el tanguito montielero, como que tienden a desaparecer o a perderse o a transformarse. Todas estas cosas que vos que fuiste juntando, investigando, conociendo y guardando y analizando, estás hablando que empezaste hace 23 años, te obligó a vos a andar mucho, a caminar mucho, no solamente a hablar, preguntarle a ver qué piensa este o aquel investigador, sino a caminar y a ver y ponerte en contacto con la gente, porque vos estás hablando de una expresión artística que sobre el mismo ritmo tiene distintas formas de interpretar de acuerdo a la zona del litoral que busques y que vayas. El tema es el mismo. Es lo bueno que tiene la investigación social es que no hay verdades absolutas, ¿no? Y que uno lo que tiene es que en estos 23 años fuimos y vinimos muchas veces. Yo cuento esta anécdota. En el 2012, 2013, estábamos presentando en la Baxada casi el cierre de la investigación del tanguito montielero junto con un montón de músicos que se habían dado cita. Ya era el tercer encuentro que teníamos, un montón de músicos que no solamente pulsaban el acordeón de forma profesional, sino que también pulsaban el acordeón de forma privada, o sea, más como un hobby, ¿no? Lo había logrado juntar de varias reuniones, de mucho andar en varios lugares. Habíamos tenido 2 encuentros grandes que habían sido en la casa de Miguel González, en Strobel, ese fue uno de los más grandes, y después de a poquito yo había ido visitando a varios que me habían ido diciendo como para poder grabar
y poder charlar de cómo habían aprendido ese ritmo. Había algo que me daba vuelta porque la mayoría me decía, tenían 80 y pico de años, y me decían que lo habían aprendido de sus padres o sus abuelos. Estamos hablando de más de 100 años de ese ritmo que andaba dando vuelta. Hacía un poco de ruido porque el acordeón ni existía en esa época, supuestamente, pero bueno, por ahí uno dice, deja de preguntar tanto y pone un freno, ¿no? Entonces yo hablaba con Marcia Müller, que era con quien íbamos en paralelo en ese momento. Estábamos en la Baxada, se habían juntado todos, que ese video lo encuentran en el libro, el QR para ir al video, es un documental que está en mi canal de YouTube. Y cuando terminamos la presentación, después que hablaron todo, que se expuso, que se tocó, viene la Chora Zapata, me abraza y me dice, felicitaciones, me hiciste acordar a mi papá que tocaba el tanguito montielero en la guitarra con las cuerdas de tripa de gato. Y yo la miro, recuerdo que yo digo, se acaba de caer toda la investigación. O sea, todo lo que teníamos cerrado con un monio de más de 20 y 30 relatos, así es como vos documentás cuando no hay nada escrito y cuando la cultura es oral, cuando tenés que indagar y vas contrastando y oponiendo para poder armar una hipótesis más firme, digamos, respecto de lo que vos querés escribir. Digo yo, Mario, chau, listo. Desde ese entonces volví para atrás con la investigación porque yo no me dedicaba a la parte musical, yo me dedicaba a la parte, va en paralelo, ¿no? Pero me dedicaba a la parte de baile, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente digo yo, esto no publicó nada, o sea, volvimos para atrás. En ese momento ya estaba armado el libro, digamos, tal como está ahora, y el tanguito fue el que me desveló. El tanguito fue el que me llevó para atrás, y bueno, estuve como así, como un año en stand-by, porque yo decía, por favor, o sea, no se puede publicar algo que está, y bueno, Marcia siguió su camino sola, y sí, ya nos separamos. Ella publica hace 3 o 4 años atrás, 4 creo, en pandemia por ahí, publica la obra de rescate del tanguito montielero, con un recorte ya más claro, digamos, de lo que pasó cuando ingresó el acordeón. Y bueno, eso nos obligó a volver a estudiar, a volver hacia atrás, digamos, a contrastar ya documentación desde otro lugar, y bueno, y hacer hipótesis que ya están más digamos, en lo contrastable con la historia, porque uno de esa manera puede indagar. Y mientras tanto, cuando yo presentaba el primer libro, recorría Corrientes mucho, recorríamos Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, donde podíamos ir a bailantas, íbamos para tratar de filmar, observar esa observación que es necesaria hacer para poder decir, bueno, che, mira, acá hay estas características, y no cerrarse en cosas que están vivas y que son del pueblo portador, y el pueblo portador, cuando quiere hacer con sus cosas creaciones, las recrea y las resignifica todo el tiempo, ¿no? Entonces, en eso conozco a la charanda, y bueno, me abre el mundo de esta idea de poder fusionar las hibridaciones o investigar las hibridaciones, que yo las veía que estaban, pero no las podía poner en palabras y en conocimientos de las hibridaciones de lo afro y de lo aborigen dentro del chamamé. Porque yo siempre hablaba con Julio Cáceres, ¿no? Cuando salíamos a bailar. Decía, Julio, ¿dónde está lo guaranítico acá? Que yo no lo veo, le decía en el chamamé. ¿Dónde está? Más allá de lo que ponemos en palabra, digamos, del juntarnos, del enchamigarnos, de esta manera de ser que tenemos, pero que ya trascendió lo guaraní y que hoy es una forma de ser nuestra, ¿no? Como habitantes de esta gran región. Entonces él se ponía a teorizar, yo decía, sí, pero no me cierra en la música, ¿dónde está? Le decía, porque en el baile era más fácil verlo, porque cuando vos desglosás el baile, en el baile sí está de la cintura para abajo la imitación de los animales, está presente, y de la cintura para arriba vos podés ver claramente cómo el español dejó un montón de rastros, y el afro también dejó un montón de rastros, ¿no? Ahora, pero hay fíjate que que leer el cuerpo. todo esto que vos estás diciendo, que fantástico, espectacular,
el hombre común no lo razona, lo No, hace. nadie. Lo hace. Claro. Y eso es lo rico de nuestra región. Porque cuando la gente baila, mira, yo tenía esta locurita, ¿no? Cuando íbamos a las bailantas comunes y corrientes, cuando veía algo extraño o algo raro respecto de las cadencias, los pasos, las modalidades de baile, yo iba y le pedía permiso a la mujer que bailaba, digamos, para bailar con su dama. Y le pedía que me enseñase eso que estaba haciendo, ¿no? Porque era una cosa era verlo, otra cosa era que pasara por el cuerpo. Bueno, eso hacía siempre, ¿no? Pedía permiso a la mujer y la mujer me prestaba su caballero y me enseñaba a bailar. Y mientras me enseñaba a bailar yo le preguntaba, ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo enseñó? Bueno, ya iba indagándolo, ¿viste? Porque era la única posibilidad también de hablar, después era un montón de gente, irá de noche, y bueno, ya tampoco te daba para andar haciendo una entrevista a esa hora. Entonces usaba esa metodología de ir a bailar para enseñarme el paso, ¿no? Y así también aprendí un montón de pasos. Y la gente, realmente, nuestro criollo, nuestra gente, no aprendió en academia y no se No. anda preguntando cómo baila porque baila. Entonces ahí es donde nosotros teníamos otra teoría con Marcia, cuando andábamos juntas, que decíamos, somos paisaje. Y esta frase que es de la etnomusicología, somos paisaje, es lo que nos atraviesa. O sea, nos paramos como es nuestro paisaje, nos vestimos como es nuestro paisaje, andamos como es nuestro paisaje, comemos como es nuestro paisaje. O sea, no baila igual. Mi gente de monte, mi gente de monte adentro, que el paisano que baila en el medio de los esteros. No se para igual, no camina igual, no mira de la misma forma. Y vos imaginate el tipo que se fue de ese lugar donde se para de nuestros parajes, donde te parás y ves el infinito y te venís a la ciudad, por ejemplo. El tipo que se tuvo que ir porque nació en nuestras regiones y se tuvo que ir a Buenos Aires, donde se para y en menos de 50 metros se encuentra una pared, un edificio. ¿Vos te pensás que no va a cambiar su manera Por de supuesto. vestir, de caminar? Entonces no es lo mismo caminar sobre la arena que caminar sobre nuestros pastizales llenos de espinas, no es lo mismo caminar sobre lugares como los esteros, llenos de un montón de animales entre arena y agua, que en la costa del Paraná. Todas esas cosas tienen que ver en la forma de las tomas de mano. Por ejemplo, vos las vas a ver, los abrazos, en nuestra región los abrazos son cerrados. Y vos decís, ¿por qué son cerrados? Y porque nuestra gente sabe que no puede andar con los brazos para todos lados, porque seguro que Claro. se va a pegar en un espinillo, se va a pegar en una paja brava, qué sé yo, se va a lastimar. Entonces, esas cuestiones tienen que ver en el traslado al baile, ¿no? Y a la manera de ser. Y Claudia, también nuestras formas. Danzas, bailes y costumbres del litoral. Qué extraordinario el título, además, porque es muy completo. Ahora, ¿dónde conseguimos tu libro? Bueno, lo he puesto en línea para que fácilmente puedan todos abordarlo y llegar a él a través de Mercado Libre y a través de los ebook para quienes, porque rápidamente se terminan, ¿viste? Entonces lo dejé ya digitalizado, o sea, el que quiere por ebook pone en los buscadores, en cualquier buscador, pone el título y los va a llevar a los libros. Y si no, me escriben en cualquiera de mis redes, Claudia García Danza o Claudia García, me buscan, estoy en todas las redes, me lo piden y yo se los envío. Como de cualquier manera pueden hacerse del libro. La verdad que nos alegra mucho que tu obra esté al alcance de todos. Muchos años de trabajo, te felicitamos. Te respetamos mucho, además, por tus conocimientos, por tu seriedad para trabajar, descontamos. Tenemos el libro, pero lo recibí ayer, que me lo mandaste, todavía no lo leí, pero lo voy a leer. Pero descontamos la seriedad que tendrá ese trabajo. Y bueno, a las órdenes tuyas para lo que sea en este tipo de cosas. Un abrazo grande, Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio y bueno, que disfruten tanto como yo lo disfruté escribiendo. Son 7 capítulos donde van a recorrer danzas que ya no están vigentes, danzas vigentes y un último capítulo que habla de las vestimentas y los usos de las vestimentas, que es sumamente importante rescatar todo esto que nos hace como habitantes del litoral. Un abrazo grandote, Claudia. Que nos veamos pronto. Chao, chao. Claudia Liliana García, su trabajo, que descuento que fantástico, porque es una persona muy seria para el trabajo que realiza, muy seria. Entonces, esto que le llevó más de 20 años de investigación, tiene que ser, como dicen los futboleros, un golazo de media cancha. Un corte más, ya volvemos. ¿Ya compraste el bono del Club Ferro? Dale, que sorteamos un terreno y por solo 20.000 pesos. Además, sorteos mensuales y el gran sorteo final es el 22 de noviembre. Conseguí tu bono del Club Ferro y acordate que la esperanza siempre es verde. Diego González, tengo 13 años, soy el capitán y el número 5 de Los Peques. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, al Club Los Peques por darme todo esto para ir a probarme a Estudiantes de La Plata y mi sueño es jugar en River. Gracias a Planeta Sport por darme una mano, vamos Los Peques y vamos Planeta Sport. Marcos Neumáticos, representante oficial Hankook y Yokohama. 9 de julio 2855, Chajarí. Venta de neumáticos, alineación y balanceo, reparación de llantas, venta y reconstrucción de cubiertas de camión, agrícolas y viales. Consultar plazos, promociones 3, 6, 9 y 12 cuotas con Banco Macro. 6 cuotas, 10% de descuento con Banco Versa. Consultas al 425-455 o por WhatsApp 3456-407-570. El mejor asesoramiento para tu vehículo. Marcos Neumáticos. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. ¡Qué buenos precios tiene Sibur Express en todos sus productos! Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Sibur Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburu y Estrada. ¡Qué buenos precios! Este terreno puede ser tuyo. Adquirí el bono contribución del Club Vélez. Suma chances de ganarlo y colabora con nuestra institución. Tu aporte siempre es muy valioso e importante. Conseguí tu cartón y participa por el terreno y por muchos premios extras. Somos Vélez. Villa de Rosario es una de las ciudades pujantes que tenemos en nuestra región. Cumplió años, festejó,
como corresponde, porque el cumpleaños hay que festejarlo. Uno dice, no, la situación es difícil, no hay que festejar siempre, con más o con menos, pero hay que festejar. Un año más. ¿Cómo no festejar? Nosotros vamos a charlar hoy con la intendente de Villa de Rosario, que gentilmente nos visita en estudios. Vamos a hablar, o que ella hable de Villa de Rosario. Después le vamos a preguntar también qué pasa con la política, pero después. Bienvenida, Nina, un gusto tenerte aquí. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Es impresionante lo que ha crecido Villa de Rosario. Muchísimo. Hoy estamos, hace unos días festejando el 142 aniversario, que por ahí es un número que, como bien decís, hay que celebrar, porque siempre hay que celebrar, pero nosotros venimos un poquito antes. Villa tenía sus pobladores originarios, sus criollos, sus nativos. De hecho, hay muchos apellidos todavía, como Azullaret, Reina, Miño. Y después, en el 1870 en adelante, ahí llegaron los inmigrantes, principalmente del norte de Italia, de ahí los Perini, entre tantos otros, que vinieron un poco a entrelazarnos y a poblar esta zona, mucho más de lo que ya estaba. Y hace poquito tiempo, no más de 40, hemos recibido a los vecinos correntinos, misioneros, que también se han acoplado a nuestra idiosincrasia, a toda esa cultura del trabajo, a esa fuerza, a esa pujanza que tenemos. Y bueno, un poco eso es lo que somos hoy, ¿no? A grandes rasgos. Recuerdo hace unos cuantos años cómo trabajaba la comunidad en las instituciones, trabajaba para la ciudad, había siempre haciendo cosas, siempre empujando. Y bueno, ese es el resultado, lo vemos ahora, ¿no? Sí, sin dudas. Yo soy una enorme agradecida a todos nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestra familia, a todos esos colonos y esos criollos que han forjado lo que hoy es Villa. Por eso nos han dejado la vara muy alta. Las instituciones son un ejemplo de trabajo, de compromiso, totalmente desinteresado, solamente por el bien de la comunidad. Y también, Gustavo, como resaltar que nuestra vida, nuestra cultura, nuestra historia siempre estuvo atravesada por algún sacerdote. En su momento por el padre Pedro Sisámolo, que un poco fue esta cuestión de tener autonomía o independencia con Colonia Villa Libertad en su momento, después formó Colonia Nueva. Y obviamente el padre Abesia, que nos ha dejado un enorme legado, quien fuera 22 años intendente y sacerdote en simultáneo, que no es algo muy usual, no sucede. O sea que no conozco otro caso. No, de tanto tiempo no. Sí hay un caso, ahora no recuerdo el lugar, como que fue algunos años sacerdote e intendente, pero con la trayectoria y con la impronta del padre Abesia, no. Fue el único. También recuerdo cómo fueron a través de los años consiguiendo cosas, ¿no? La energía, el pavimento, las escuelas primarias, pues, ¿cómo se fue armando? Sí, bueno, muchas instituciones fueron un poco, siempre uno ve el resultado, pero en realidad hay mucho trabajo previo, muchos años y mucha lucha, muchísima. Como de hecho fue lograr en los años del padre Abesia la Asociación de Citricultores, la Cooperativa de Agua Potable, el municipio, que ahora el 6 de octubre cumplimos 64 años de vida, que fue fundado un 6 de octubre del 61, hasta llegar a hoy con todo lo que tenemos, inclusive la energía eléctrica, obviamente, que fue un antes y un después, el asfalto, que fue en la época del recordado y querido Nini Gromenida, donde también uno por ahí nombra algunas personas, porque bueno, fueron los más relevantes de ese momento, pero sin dudas que mucha gente trabajó para ello. La escuela secundaria, el jardín de infantes, que hoy es unidad educativa de nivel inicial,
Después, más reciente, el Salón San Cayetano, la Escuela Católica. La verdad que se hizo y se hace mucho. Ahora, más recientemente, la fábrica de jugos, la obra de riego, que es una obra única en la provincia, con una infraestructura hidráulica espectacular. Así que bueno, la verdad que tenemos mucho para mostrar y mucho para seguir sosteniendo. No decías que hace ya algunos años que llega gente a trabajar a Villarreal y se queda. Y se queda. ¿No? Llega y se queda. Eso significa que desde el municipio hay que habilitar terrenos para construir viviendas, llevar los servicios, la energía eléctrica, el agua, la cloaca, hacer las casas muchas veces. Y entonces el crecimiento no llega solo, llega a partir de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sí, de hecho nosotros actualmente tenemos al 100% con los servicios, luz eléctrica, agua potable, red de desagües cloacales. Sí, crece muchísimo y lo que sí logramos, que para nosotros es un gran logro, es tener un pequeño banco de tierras que próximamente se va a lotear para que nuestras familias o jóvenes que están formando su familia puedan acceder a un terreno a otros costos, porque es muy caro comprar y construir no solamente en Villa, sino en toda la región, que es un poco el sinónimo de este crecimiento y desarrollo que tenemos. El progreso trae esas cosas. Exactamente, sus pros y sus contras, pero también está bueno, al menos como gestión local, nosotros, Gustavo, queremos trabajar en pos de que ese crecimiento y desarrollo sea para todos, que no sea simplemente un eslogan, la posibilidad de oportunidades, ni mucho menos, sino que todos quienes somos hijos de Villa, que nacimos y nos malcriamos ahí, pero también quienes nos eligen para vivir, que tengan posibilidades. Interesante y complicado, difícil. Muy. Hemos logrado algunas viviendas a nivel provincial, 8 que estaban paralizadas hacía muchos años, logramos reactivarla con mano de obra municipal, que eso la gente no lo conoce, no tiene tampoco por qué saberlo, ¿no? Pero son gestiones que llevan mucho tiempo en la provincia para destrabarlo y que se agilice. Claro, porque empezás la gestión con el no. Siempre. Siempre, ¿no? El no ya lo tenemos, no importa, hay que ir por el sí. No hay peor gestión que la que no se hace y la verdad que nosotros, bueno, de hecho, también por eso viajamos tanto a Paraná, porque Dios en Entre Ríos está en todos lados, pero atiende en la capital provincial. Empezás con el no, después con el vamos a ver y ya esto en cualquier momento. Al final sí, es así. sale. Bueno, después logramos más viviendas provinciales, hemos construido viviendas con fondos municipales al 100% y desde que asumimos hasta la actualidad, mejoramientos habitacionales muchísimos. Construcciones de habitaciones, de sanitarios nuevos. La verdad que siempre tratamos de mejorarle la calidad de vida a los villarrosarinos. Además tienen fiestas que crecieron mucho. Muchísimo. Que va gente de toda la región. Sí. Mucha gente, no solamente de la zona, sino de otros lugares de la provincia y del país, como la fiesta del inmigrante, que ahora próximamente, el 24 de enero del 2026, una nueva edición. La fiesta de las mandarinas, que fue el pasado 17 de agosto, una fiesta extraordinaria también. La fiesta aniversario, tenemos una fiesta por el Día del Gaucho en diciembre. Ahora en noviembre vamos a hacer una fiesta por el Día de la Tradición. Siempre tratamos obviamente que el aniversario lo vamos a reprogramar, esa es la intención. A nosotros nos gusta mucho celebrar, hay que celebrar la vida, hay que celebrar a quienes estamos y recordar a quienes ya no, pero bueno, siempre es importante, como bien decías al comienzo, más allá de que la situación no es la mejor, sin duda que a nivel nacional y provincial no estamos en el mejor momento, pero siempre hay que tener como este momento de encuentro. Ya lo hacían nuestros abuelos cuando terminaba la zafra, cuando se juntaban para una carneada. Siempre había un momento para celebrar. Y aparte celebrando y con muchísimo menos de lo que se tiene hoy, ¿no? Sin dudas. Si yo a veces cuando escucho esto que dicen, ay, no estamos en momentos de festejos, ya lo hacía nuestra gente, juntándose con el vecino, con el pariente, con el amigo. Y llegaron sin nada. Sin nada.
haciendo el vino patero, plantando, despojando maní, que yo cada vez que me acuerdo me duele la cintura. ¿Cómo laburaba y cómo laburaba la mujer? Porque a mí cuando me dicen la mujer estaba en la casa, la verdad que estaba en la casa, Además, estaba en la chacra, claro, en el tiempo libre, claro, tenía que ir al arroyo a lavar la ropa, picar leña, como decimos nosotros, mientras descansamos picamos leña. claro, yo creo que además estaba en la casa. Además, sí. Porque sí, el otro trabajo era más importante, era necesario. Y había que comer y darle de comer a los hijos. La verdad que a mí cuando escucho eso, que tal vez hoy la mujer tenemos otra relevancia en otras cuestiones o tenemos otras puertas abiertas porque muchas han dejado un camino ya forjado, pero antes la mujer estaba a la par del varón literal. Tal vez no existía ese reconocimiento, por ahí se lo hacía como una cuestión que era el deber de la mujer, pero creo que no es menor. Era normal, por otra Era parte. normal, exactamente, era normal. Sí. Y hay antes que se me escape, porque siempre quiero remarcarlo, que quienes tenemos abuelos, disfrutémoslos. Oh, Y quienes, ni hablar. algunos ya no lo tenemos físicamente, pero sí están, es una de las cosas más lindas que le puede pasar a la persona. Es el amor más genuino que hay. Hermoso. Es una riqueza tenerlo. Totalmente. Sí. Y a quienes lo tuvimos, que al menos lo hemos disfrutado, te quedan todas esas vivencias que después uno le transmite a nuestros hijos, a nuestros gurises, que es hermoso. Aparte el abuelo mal enseña, ¿no? Total, está para eso, está para eso. Los abuelos mal enseñan y disfrutan a los nietos. Te cambio de tema. ¿Sí? La política. La última vez que hablamos de la política dijiste, no, yo no voy a ser candidata. Yo te dije, te vas a quedar sin puesto y entonces... Cuando me ofrecieron en la Una provincia. persona trabajadora y honesta y demás. Es una pena que quede fuera. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta el 2027 estamos en Villa, en la Intendencia. Esa es la responsabilidad que uno tomó, que lo hacemos con mucha pasión, amor, agradecimiento, pero con responsabilidad. Creo que es un compromiso que uno asume con la comunidad, con quienes nos votaron y con quienes no tampoco, porque uno tiene que rendir cuentas, entre Por comillas, supuesto. a todos, gobernamos para todos. Si después surge la posibilidad, sí, yo siempre fui tengo como un sincericidio en política, yo digo lo que pienso y bueno, siempre digo lo que me parece, lo que siento, y me encantaría sin dudas poder acceder a algún cargo que puede ser legislativo, si la gente lo decide y nos vota, o algún cargo en el gabinete provincial también. Pero si no se da, seguiré trabajando de la misma forma, o sea, siempre hay mucho por hacer, siempre hay diferentes, desde diferentes lugares se puede hacer mucho, pero que me gustaría, sí, por supuesto. ¿El vecinalismo cómo está en la provincia? ¿Crece? Muy bien, ¿No sí, crece muchísimo. Sí, nosotros permanentemente estamos reunidos los intendentes con concejales del vecinalismo, con referentes políticos del espacio que a veces no tienen un lugar, una banca o un lugar legislativo o ejecutivo, pero sí trabajan y mucho. Siempre somos escuchados en la provincia en diferentes gestiones porque, bueno, tenemos nuestro peso y nuestra importancia. Cada vez más peso. Cada vez más. Bueno, de hecho, Gustavo, seguramente vos coincidís que hace tiempo que los espacios, los grupos políticos, los partidos políticos se fueron desvirtuando un poco y hoy todos somos o una alianza o un frente o una cuestión, no tal vez tan vecinalismo como somos nosotros a nivel local, pero sí se da en todos los ámbitos. Sí, habría que analizar si eso es mejor o peor. Sí, es la realidad. Ese es otro tema, Sí. pero es así como Es lo vos que se decís. da. Sí, se pierden bastante las ideas. Las ideas. Y por allí se priorizan intereses. Creo que eso no es bueno, pero en fin. No, nosotros a nivel local tenemos el interés común, que es el bienestar de la comunidad y de nuestra colonia. Después sí, a veces a nivel provincial y nacional, en algunos casos se desvirtúa, en otros no. Es amplio el debate. La última. ¿Qué necesita Villa Rosario hoy, ya ahora? Hoy necesitamos viviendas, es una gran demanda.
necesitamos lograr conseguir un espacio donde comenzar a gestar un parque industrial, que lo venimos trabajando, pero bueno, es algo que siempre lo tenemos presente. De hecho, ahí va concatenado también la cuestión de una resolución para los desechos de la madera y el descarte de frutas, que si bien lo estamos trabajando fuertemente, pero bueno, necesitamos el acompañamiento político provincial y de los empresarios. Después tener a futuro una escuela, logramos la primera escuela secundaria rural, nosotros queríamos que tenga orientación agropecuaria, pero bueno, ese era el no, entonces fuimos por otro lado, pero tenemos la escuela con otra orientación, tal vez para un tipo de educación así, que sea como más de oficios, agropecuario, técnica. Eso sería como, después, obviamente, que uno planifique y sueña con tener nuestro centro de recreación, donde tengamos una pileta, un pequeño anfiteatro, también tener nuestro como centro cívico, que tenemos el espacio, no tenemos todavía el dinero para construirlo, pero en la planta baja como brindar servicios, ya sea obras sociales, registro civil, juzgado de paz, que el juzgado de paz venimos ahí también conversándolo mucho con provincia para tener un juzgado en Villa, en la planta alta organizarlo del Consejo Deliberante, más allá que hoy hay un espacio, pero bueno, no es exclusivamente para ellos. Bueno, hay por hacer, se hizo muchísimo, pero hay por hacer, y sí lograr también, como de hecho ya lo hacemos, lo venimos haciendo desde el 2019, incluir en el presupuesto de la provincia la creación de un centro de salud provincial. O al menos, como también lo hemos propuesto en muchas oportunidades, que nuestro SIC municipal y nuestro centro de rehabilitación municipal sean absorbidos, si vale el término, o que se haga cargo la provincia. Y aparte lo que corresponde. Es lo que corresponde. Porque el compromiso y la responsabilidad y la obligación es de la salud es de la provincia. Artículo 19, si mal no recuerdo. Tendría que ser así. Debería. Nosotros en teoría hoy en Villa también creo que es para poner sobre relieve, porque no solo nos hacemos cargo de más de 200 kilómetros de caminos rurales, que de hecho compramos una moto niveladora con fondos propios, invertimos muchísimo en ripio, en limpieza de cunetas, en entubado, pero también nos hacemos cargo de salud y de discapacidad al 100%, o sea, no es una cuestión menor. También colaboramos con la educación, por supuesto, con la seguridad, la policía, bomberos. Estamos muy presentes con las instituciones porque creo que es la forma de acompañar a quienes hacen tanto de manera desinteresada. Pero bueno, creo que la provincia en algún momento va a tener que recoger el guante y hacerse cargo. Yo creo que hace muchos años la nación se ha dejado de lado ciertas cosas, cuando pasó a las provincias la salud, la educación, etc. La provincia ahora se la está tirando a los municipios no tienen a quién pasárselo. Sí, a veces a mí me cargan cuando dicen no podés decir que se ha municipalizado muchas cuestiones. En la práctica sí. Claro. En la práctica nosotros nos hacemos cargo con un nivel de atención excelente, con un recurso humano maravilloso, que de hecho agradezco porque muchos trabajan por una cuestión más de vocación, no por el honorario que uno le pueda llegar a pagar como municipio, pero la entrega de medicamentos, o sea, todo lo hacemos desde el municipio. Arreglar una escuela, de hecho arreglamos el techo del Jardín Naranjitas, o sea, sin fondos, solamente con la coparticipación que recibimos, que a veces es un poquito menos, ahora parece que va a ser un poquito más para fin de año, pero los recursos son finitos y nosotros tenemos cada vez mayores demandas a las cuales no siempre podemos decir esperame o que no, porque son cuestiones urgentes. Algún día tal vez habrá que analizar y profundizar seriamente lo que la Constitución dice, que los municipios tienen que ser autónomos. Entonces, sí, ahí va a haber responsabilidad del municipio, que hoy la tiene y la asumen, pero en ese momento, de esa manera habría fondos, que hoy no hay. Sí,
Sí, después la otra también, lo que sucede actualmente es que nosotros todos los recursos económicos de los pueblos, de las colonias, de las zonas rurales y de provincia van a nación. Y por la ley de coparticipación debe volver a los municipios. Entonces cuando uno hace el reclamo, no es que estamos reclamando algo que no nos corresponde, estamos reclamando lo que ya se transfirió al gobierno nacional, que no vuelve, hoy no vuelven obras, no vuelven dinero. Y cuando también se plantean estas cuestiones de esta puja, por ejemplo, por las tasas municipales que se cobran en la boleta de la energía eléctrica, que es una pelea entre Milei y Kicillof, y nosotros quedamos en el medio los intendentes, porque viene por ahí el tema. Nosotros tomamos esa posta y en el municipio de Villa venimos reduciendo se redujo esa tasa desde cuando asumimos en el 2020, principio del 2020. No es que lo hicimos ahora porque Milei vino con esta impronta, ni mucho menos, que podemos discutirlos cómo es realmente, pero hoy en Villa del Rosario esa tasa está en un 7%, cuando en provincia nos están como pidiendo que la tengamos en un 12, en un 13%. Así que creo que además de todo lo de hacernos cargo, tenemos un gesto que creo que es valioso. Alguna vez seguramente en la Nación habrá que tratar también lo que dice la Constitución reformada en el 94, una ley de coparticipaciones, y ojalá que en esa ley de coparticipaciones las cosas cambien, ¿sí? Sea de abajo para arriba. Que sea federal, pero no federal, claro, de escritorio. Que el municipio primero, esto es lo que le corresponde al municipio, sí, se lo queda, el resto pasa a la Nación, porque si no la Nación se olvida, son desmemoriados en la Nación. Sí, pierdan la memoria fácilmente. Claro. Sí, después la otra también, que nosotros nos hacemos cargo de toda la zona rural sin cobrar tasas municipales, o sea, hay muchas cuestiones que en su momento no es nuestra intención cobrar tasas, ni mucho menos, tampoco aumentarlas, pero bueno, se hace difícil, se pone cuesta arriba. Aparte, el intendente es la primera cara que tiene el ciudadano. Es el mostrador que se golpea, seguro. Sí. Pero no golpean en tapera, no. Muchas gracias. A vos, Gustavo, un gusto siempre. Villa del Rosario, sí. Yo recuerdo cuando yo era gurí, hace ya unos cuantos años, lo que era Villa del Rosario y cómo ha crecido. De una manera impresionante lo que ha crecido, es tan linda. Hace mucho que no va a Villa del Rosario. Este fin de semana es una vueltita. Y vaya mirando, hermosa está, muy linda, muy linda. Y recuerdo muchas cosas de Villa del Rosario, muchas anécdotas, pero las vamos a contar en este programa porque se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos, amigos, y la semana que viene volvemos. Que sigamos todos bien. Cuídense.